Magister, muy buenas noches. Mi nombre es Brian Garzón. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Sociales de la Educación Comercial y Derecho. En esta ocasión voy a exponer el proyecto de examen que tiene como tema equilibrio general en una economía abierta. Los autores somos mi persona, Brian Garzón, mis compañeros María Cristina Cañarácaro, Gabriela Isabel Bajaña Araujo, Josías Javier Campuzano Villafuerte y Madeleine Yaritza Macay Armijos. Em, Pertenecemos al paralelo C8 de Economía en Línea y pues vamos a empezar con el tema. Nuevamente, el tema que se escogió es el equilibrio general en una economía abierta. Ya, vamos con una pequeña introducción. El concepto del equilibrio general es uno de los más relevantes en el área de la economía desarrollada inicialmente por el economista o pensador León Walras en 1874, quien se encargó de conceptualizar una especie de sistema en la que todos los mercados de una economía se encontraban en un equilibrio de manera simultánea. Este enfoque que originalmente que se aplicaba en las economías cerradas, ahora extiende a un contexto de economía abierta, donde integra la interacción con los mercados internacionales. En este caso, los flujos de bienes, servicios y el capital entre países afecta el equilibrio de la economía doméstica, en donde se considera importante los factores como el comercio externo, la inversión extranjera y las políticas monetarias. El equilibrio general es una economía abierta, hace referencia a la situación en la cual todos los mercados, como bienes, servicios, trabajos y los activos financieros están en un equilibrio de manera simultánea, no solo a nivel nacional, sino también a su interacción con los mercados internacionales, a diferencias de las economías cerradas, donde los flujos económicos están restringidos a las fronteras nacionales. Las economías abiertas están sometidas a las influencias externas que pueden alterar los precios internos, las tasas de interés y la estabilidad de la balanza de pagos. Bueno, eso es una pequeña introducción de lo que nosotros podemos desarrollar directamente en la economía abierta y cerrada. En pocas palabras, una economía abierta depende mucho de las políticas que un país desarrolla para poder tener ingresos de países externos. Ya, la pregunta de investigar o la pregunta de investigación, ¿cómo el equilibrio general de una economía abierta refleja las interpretaciones entre mercados internos y externos y cuál es su importancia para el análisis de las políticas económicas? La pregunta busca explorar cómo el concepto de equilibrio general se aplica en el contexto de una economía abierta, es decir, en un entorno en donde los mercados internos interactúan con los mercados externos, que en este caso será internacionales, a través de los intercambios de bienes, servicios, capitales y factores de producción. En el desarrollo de equilibrio general en una economía abierta, es una economía abierta el equilibrio general en el concepto debido a la incorporación de los elementos adicionales como el comercio internacional y la movilidad del capital. En lugar de depender únicamente de la oferta y la demanda y las internas, el equilibrio también se ve afectado por los bienes y los servicios importados y exportados, así como por la entrada y salida de inversiones extranjeras. Estas relaciones generan una interpretación entre las economías, en la que los cambios de una economía pueden tener efectos significativos entre otros. El modelo de Herschel-Only, por ejemplo, aplica como los países tienden a especializarse en los productos de bienes para los que tienen una ventaja comparativa, es decir, aquellos que pueden producir más eficientemente que otros. Este modelo muestra que el comercio entre países afecta los precios de los bienes y la distribución de factores productivos, como el capital y el trabajo, lo cual influye en el equilibrio general de los mercados internos. Fredstrand y Taylor en la fecha del 2024 tenían este pensamiento. En otro modelo relevante, en el modelo de Mundell-Fleming, que examina el impacto de las políticas monetarias,
y fiscales en una economía abierta. Consideran la movilidad del capital y el tipo de cambio. Bueno, en pocas palabras, una economía abierta em, deja para que un país tenga su propio em, incremento monetario. Se aplican políticas monetarias tanto para un producto extranjero como para un producto nacional. Es decir, para los productos extranjeros se ponen lo que son aranceles, cobros adicionales para que ingrese a un mercado interno en el país y así poder generar un ingreso que es el IVA que se da al país que está ingresando el producto para venderlo. En un equilibrio general directamente de una economía es que se maximiza el costo real del producto. Pongamos un ejemplo, un lápiz aquí en Ecuador cuesta 55 centavos, ya, pongámoslo hipotéticamente. Pero si nosotros exportamos este lápiz, nosotros tenemos que cobrar el costo del envío, los aranceles al ingreso del país, eh, la forma de fabricación, el producto que se está realizando. Entonces, en países como Europa, eh, mejor dicho, países de Europa, del occidente, el valor cambia. Cambia a 2,5 dólares o 2,5 euros o 2,5 yens, como sería en Japón, ¿no? Directamente el precio de un solo lápiz que aquí en Ecuador costaría 55 centavos. Aquí podemos ver un mapa mental del equilibrio general. Obviamente, interviene lo que son tres puntos: factores internos, interpretación entre mercados, factores externos. Los factores internos implican lo que es la oferta y la demanda, los precios, la política monetaria y fiscal que este país mismo obtiene para estos productos. En la interpretación entre mercados es la influencia de políticas externas, dependencia de exportaciones e importaciones, lo que estaba hablando hace un momento. Factores externos, comercio internacional, tipos de cambio, movilidad de capital. Lo que igualmente lo que les hablaba hace un momento sobre los aranceles para que entren productos externos a un país. Un cuadro corporativo. Las características de la modalidad de capitales, que en una economía cerrada es limitada y nula, y en una economía abierta es una alta movilidad de capital internacional. En el comercio exterior no existe exportaciones ni importaciones en una economía cerrada, y en una economía abierta el comercio de bienes y los servicios pues obviamente se obtiene con mayor ingreso. Políticas monetarias y fiscales en una economía cerrada no depende de las condiciones externas, y en una economía abierta influidas por tasas de interés global y de precios internacionales. Economía de equilibrio. Perdón, una economía general en una economía cerrada determina solo los factores internos, y en una economía abierta determina los factores internos y externos. Vulnerabilidad o choques externos. En la economía cerrada es muy baja y en la economía abierta es una vulnerabilidad alta debido a la independencia global. Muy bien. Desafíos del equilibrio general en una economía abierta. Vulnerabilidad o choques externos. El equilibrio general puede verse amenazado por choques externos, es decir, eventos inesperados que afectan al mercado global como crisis financieras, fluctuaciones en los precios de materias primas o conflictos geopolíticos. Una vulnerabilidad muy grande que podemos ver con anterioridad fue lo que pasó en Argentina. Argentina era un país subdesarrollado que tenía su propio flujo de ingreso, pero ahora con las nuevas políticas, los nuevos gobernantes, el nuevo presidente, pues obviamente bajó su inflación y tienen un mejor ingreso de su moneda. La anterioridad que tenían una inflación casi externa de 57,5. Impactos globales en la cadena de valor. La globalización ha dado lugar a las cadenas de valor que se extienden a nivel mundial, lo que significa que muchos productos son los resultados de procesos de producción distribuidos en varios países. Este fenómeno crea una interpretación aún mayor entre las economías, ya que el equilibrio de una economía puede depender en la estabilidad y el funcionamiento de otras economías
involucradas en la misma cadena de valor. Un ejemplo claro es en el sector tecnológico. Los componentes de un dispositivo electrónico puede ser fabricado en distintas partes del mundo y cualquier interrupción de un país impacta la producción y disminución global de sus productos. Antras publicó este artículo en 2020. Una oportunidad de oferta de equilibrio en la economía abierta. Diversidad de recursos y reducción de riesgos. Una economía abierta permite que los países diversos diversificar sus recursos al acceso a bienes, servicios y factores de producción a través del comercio internacional. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también ayuda a reducir riesgos al permitir que las economías se estabilicen en los productos de bienes y servicios donde tienen ventajas comparativas y compensa sus debilidades a través de las importancias del producto de otros países. Bueno, aquí están las personas que publicaron este pensamiento, ¿no? Que compartieron su ideología, que son Dormus, Fisher y Samuel en 1977. Acceso a intervenciones y tecnología. La apertura de una economía facilita el ingreso de inversión extranjera directa IED, lo que no importa solo capital, sino que también avanzada el conocimiento, esta transferencia tecnológica puede acelerar el crecimiento y el desarrollo económico, mejorando la productividad y las capacidades de la economía. La intervención extranjera también impulsa el equilibrio general al fortalecer el mercado laboral general y diversificar los ingresos del país receptor. Mayor competitividad y eficiencia. La interacción de los mercados internos y externos incentiva a la empresa local a ser más competitivas con la competencia internacional. Las empresas buscan optimizar sus costos de producción, mejorar la calidad de sus productos y adoptar nuevas tecnologías. Esta presión competitiva fomenta la innovación y puede llevar a un crecimiento económico sostenible a largo plazo, lo cual contribuye al equilibrio general al crear una economía más dinámica y resiliente, un pensamiento o una estructura de Krugman en 1990. Bueno, vamos a hablar generalmente sobre la aplicación del equilibrio general de las políticas públicas, ¿no? Obviamente, con las políticas comerciales o las políticas de flujo de capital o las políticas de estabilidad financiera son llevadas de la mano por el tema de que si una política comercial no es regulada por un flujo de capital o no es regulada por una estabilidad financiera que alguien pueda generar, obviamente un ingreso no va a ser solventado. Si nosotros queremos, pongamos un ejemplo, una política comercial, sería el cobro de aranceles, como explicaba hace un momento. Eh, Al nosotros no poner en un producto lo que es un arancel, sería más factible que piensen que un producto exterior es mejor que un producto nacional, que en la final son los mismos componentes, solo que vienen de otro país. Eh, Al nosotros tener los aranceles para los productos que vienen de otros países, se afija que los ciudadanos cobren los productos de nuestro propio país, es decir, consumir lo que se realiza aquí en el Ecuador. Entonces, para eso nosotros tenemos que las políticas de estabilidad financiera, para que nuestros productos puedan salir al mercado sin un costo agraviado para el consumidor. Cómo el equilibrio general de una economía abierta refleja las interpretaciones entre mercados internos y externos y cuál es la importancia para el análisis económico. Bueno, ya lo hablamos sobre esto, pero vamos a- a generalizar un poco más. El equilibrio general de una economía abierta refleja la interpretación entre los mercados internos y externos al interrogar tanto los mercados domésticos como los internacionales. En una economía abierta, los flujos de bienes, servicios, capital y trabajo no se limitan a las fronteras de países, sino interactúan en el resto del mundo, de lo que afecta tanto a la oferta como a la demanda entre países.
Eso sí, los mercados de bienes, los mercados de factores, mercados de divisas, que son los aranceles que estábamos hablando hace rato. Eh, un equilibrio general también es la evolución del impacto de las políticas fiscales y monetarias, los impactos de la política comercial, políticas que cambiará, interrogante global y la transmisión de choques externos. Es lo que hablábamos hace rato. Bueno, cada uno de nuestros compañeros, perdón, de mis compañeros y mi persona hemos hecho 5 conclusiones. El lunes, interacción de mercados dentro de una economía abierta. El equilibrio general evidencia cómo los mercados internos y externos se encuentran interconectados. Elementos como el comercio global y la circulación de capital impactan los precios de producción y el consumo interno, generando así consecuencias externas frente a las alteraciones de un mercado. El impacto de las políticas económicas es significativo, ya que las medidas fiscales, monetarias y comerciales internas influyen tanto en el equilibrio interno como en la posición económica del país a nivel global. Esto requiere que quienes diseñan las políticas tengan en cuenta tanto las repercusiones a nivel nacional como las de alcance internacional de sus decisiones. Expansión o choques externos. Las economías abiertas pueden ser impactantes a los choques externos, tales como variaciones en los precios de los recursos naturales o modificaciones en las tasas de interés a nivel mundial, como competencias para influir de forma considerada en la estabilidad de sus mercados locales y generar inestabilidad económica. Oportunidades de crecimiento gracias a las aperturas económicas se pueden aprovechar inversiones extranjeras y tecnologías avanzadas que potencian la productividad y estimulación al crecimiento. No obstante, depende demasiado de esos factores externos, podría incrementar la vulnerabilidad económica. Importación Importancia para el análisis de políticas. La comprensión del equilibrio general en una economía abierta nos ayuda a prever cómo las políticas económicas y comerciales afectarán en un entorno global altamente conectado. Es crucial para desarrollar estrategias eficaces en fomentar el crecimiento y estabilidad económica a largo plazo. En general, para tener una política abierta, el país tiene que obviamente generar las políticas para el comercio externo y extranjero. Tiene que mejorar su calidad en el costo del producto. Tiene que ver que no haya una interacción o un choque entre los mercados para que no sea para que los productos externos no tengan el mismo valor que los productos internos de un país para poder tener una mejor economía a largo plazo, es decir, que no se nos aumente el PIB o el Producto Interno Bruto, no tener una inflación, no caer en una depresión de más demanda y menos recursos. Entonces, vuelvo y repito, em, los, los líderes de los países más asambleístas tendrían que ver un recurso como una Cámara de Comercio especializado en estos temas. Bueno, recomendaciones. Fomentar una diversificación económica a través del desarrollo de políticas en fundamental para reducir la susceptibilidad o posibles impactos externos. Los gobiernos pueden implementar estrategias que promuevan la diversificación de la economía, priorizando sectores menos vulnerables o cambios en el ámbito internacional como los servicios y tecnologías. Potenciar los fondos de reserva y los mecanismos de estabilización contribuye a salvaguardar la economía ante situaciones económicas desfavorables y shock externos, mitigando la inestabilidad en el equilibrio global. Equilibrar la dependencia de las investigaciones extranjeras directas, implicando promover políticas de fomentar la inversión extranjera al mismo tiempo que se impulsa la innovación nacional para evitar una excesiva dependencia de capital externo. Este tiene el potencial de disminuir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia económica. Desarrollar políticas comerciales flexibles.
crear estrategias comerciales adaptables a las fluctuaciones del mercado global y promover asociaciones estratégicas para maximizar los beneficios del comercio internacional sin descuidar la competitividad local. Desarrollar mecanismos de monitoreo y evaluación aplicada a implementos sistemas que evalúen los impactos de las políticas económicas a nivel nacional e internacional. Esto facultará a los responsables de tomar decisiones en políticas para adaptar sus estrategias y mitigar la influencia de factores externos en el equilibrio de la economía nacional. Bueno, como decía hace rato, crear políticas económicas, ver que no hay un choque entre los productos externos e internos de un país para que sea una buena economía abierta en Ecuador. Esa sería mi exposición, Magíster. Muchas gracias por su tiempo y su colaboración. Em, Eso sería todo de mi parte. Una buena noche y éxitos y bendiciones en en sus funciones diarias. He aquí la bibliografía de donde se sacó toda la información que acabo de exponer. Muchas gracias.